34 años exclusivamente, ¿no? Y contemplo con tristeza de que la mayor parte de la humanidad funciona en el ámbito neurofisiológico C, desde que nace hasta que muere, ¿no? Sin conocer los otros ámbitos de funcionamiento cerebral, lo cual es muy triste porque quiere decir que no conocen la vida verdadera, que es la vida no imaginaria, ¿no? Y entonces el ámbito funcional C se basa en la hipnosis, la repetición, el ciclismo, la dualidad, entre otras cosas, y por supuesto en el tiempo absoluto, ¿no? El tiempo absoluto del cual habla muy bien Newton, ¿no? Y bueno, Isaac Newton, ¿no? Y David Bohm casualmente decía que él estaba parado sobre los hombros de Isaac Newton, ¿no? Y sí, entonces, ¿en qué se diferencia este aporte, ¿no?, de la psicología holokinética de otros aportes anteriores? Simple y sencillamente otra vez, en el tiempo, ¿no? Fundamentalmente en que la concepción del tiempo que trae David Bohm es un complemento a nuestro entendimiento del tiempo que no existía antes que él, antes que David Bohm. Entonces, por supuesto que la psicología holokinética es algo que no existía antes y por lo tanto es un aporte que nada tiene que ver con los 23, por lo menos, aportes anteriores a la psicología holokinética en psicología, porque ninguno de ellos tiene la concepción del tiempo que estamos aportando en psicología, que es el tiempo irrelevante, ¿no? Que es lo que propone David Bohm, ¿no? Y que hace de la vida algo completamente diferente y nos hace también descubrir, a mí personalmente, y a todos los que tú conoces muy bien, incluyéndote, ¿no?, que han tomado esto en serio, la psicología holokinética en serio, y descubren que el cerebro también funciona en otro ámbito neurofisiológico que le llamamos B, ¿no? No porque sea bueno solamente, sino para simplificar, ¿no?, de que el cerebro funciona de tres maneras, A, B, C, ¿no?, y que solamente conocemos la forma C de funcionamiento cerebral. Bueno, con David Bohm y con la psicología holokinética descubrimos, después de 10 años de diálogo para pulir el lenguaje con JK y con David Bohm, descubrimos vivencialmente, en nuestra carne y hueso, que es posible funcionar en el tiempo irrelevante, ¿no?, que es el ámbito neurofisiológico B, también le llamamos percepción unitaria. ¿Y de qué se trata? De la vida no imaginaria, que se le puede llamar por esa razón vida verdadera, vida en la cual no es que no exista la hipnosis, sino que la hipnosis que es el pensamiento, ¿no?, sino que se puede ver la hipnosis con mayor claridad, la hipnosis en la cual estamos todos sumergidos, y al ver la hipnosis en percepción unitaria es más fácil no desprenderse de la hipnosis, pero digamos vivir sin ser tan influidos por ella, ¿no? Y ver también lo que es vivir en el tiempo irrelevante, que es un éxtasis casi constante, vivir en paz, vivir con inmensa energía, con gran regeneración, ¿no?, incluso física. Yo me curé de la artritis y otros se han curado de otras cosas, tomando en serio la percepción unitaria, es decir, la psicología holokinética. Y bueno, entonces creo por todo esto que estamos haciendo un aporte realmente importantísimo para todos nosotros que nos hemos beneficiado, incluyéndote, ¿no es cierto?, e incluyéndome, sino también para toda la humanidad, ¿no? Sí, ahora que mencionas los ámbitos mentales, que es, digamos, una forma muy clara y profunda de hablar pues, de la mente, ¿no? Incluso en tu obra introduces una nueva definición de mente que no es solamente el resultado de la interacción entre el observador y su medio, sino también el reflejo de la organización básica del universo, es decir, el contacto perceptual con la holoquinesis.
Pero poniéndome en los zapatos de un posible espectador de este, de este encuentro que tenemos aquí entre amigos, una vez escuché que en un taller que diste, te mencionaste que hablaste con chicos de secundaria, ¿no? Adolescentes, y viendo la dificultad de estos adolescentes en entender los ámbitos mentales, utilizaste una metáfora que me parece muy ilustrativa, que es la metáfora de la casa-mente. Me gustaría que comentaras un poco al respecto. Sí, en la Argentina se dice contestar como gato panza arriba, o sea, como uno puede. Y claro, en esa situación de emergencia, ¿no? Cuando muchachos que estaban interesados en lo que yo estaba diciendo, eran muchachos de quinto año de secundaria, de escuela secundaria, eh, me dice, no lo podría decir más simplemente, le digo, difícil decirlo más simplemente, pero se trata de esto, se trata de que nacemos en una casa que es la mente y que existen varias habitaciones en esa casa, ¿no? Tratando de ser simple, lo dije de esta manera metafórica, y que esa casa tiene un baño, ¿no? Vamos a llamarle el ámbito C, y tiene un comedor, vamos a llamarle el ámbito B, y tiene un parque jardín, ¿no? Que es otro ámbito de la mente. Pero nosotros nacemos en el baño, les digo, ¿no? Vivimos en el baño, nos reproducimos en el baño, trabajamos en el baño, nos enfermamos en el baño y morimos en el baño, que es el ámbito C, ¿no? Que es ese ámbito neurofisiológico que, insisto, es hipnosis, es tiempo, es dualidad y es también ciclismo repetitivo, ¿no? De pensamiento, de peleas, de guerra, de miseria, a todo nivel individual y social, ¿no? En la humanidad. Y que no conocemos este otro ámbito del cual estamos hablando, que es el ámbito B, la percepción unitaria, el tiempo irrelevante en la vida de uno, que es la paz, que es la intensidad de vida, que es la regeneración, que es el gozo por nada incluso, que es vivir en el tiempo irrelevante, del cual habla por primera vez David Bohm, ¿no? Con su concepto de holoquinesis, y entonces empiezan a tener ellos una idea de lo que estoy diciendo, ¿no? Y las preguntas no fueron sobre el baño, sino sobre el comedor. O sea, me preguntaba mucho de qué es la percepción unitaria, y hasta tuvimos la oportunidad de hacer un intento de lo que es la percepción unitaria, y hasta varios de ellos me pidieron literatura, ¿no? Que tú sabes bien, yo la envío gratuitamente por internet, ¿no?